Buenas tardes, ¿cómo están? Ya nos vimos el otro día y si cambió el público y se renovó, bueno, bienvenidos entonces a todos. Gracias por la invitación para esta charla también. Y hoy vamos a conversar, mate de por medio, los que veo que tienen, agüita, café, un espacio de reflexión. Vamos a conversar el tema de las sentencias en su ejecución. El tema concretamente era la ejecución de la sentencia y tal como hice el otro día, yo hice algunos apuntecitos para más o menos ordenarme yo en la exposición y contarles a ustedes de qué vamos a charlar. Así es que si a ustedes les parece, yo les voy a compartir la pantalla de este apuntecito para que lo podamos revisar y darles así el esquema de lo que les voy a contar. Si les parece, tal como el otro día, ustedes, si tienen alguna pregunta, la hacen y la Karina decide entonces la oportunidad para hacerla. Nosotros vamos a tratar en el bloque 3 temas. La primera cuestión es la siguiente. La ejecución de la sentencia en nuestro Código Procesal está regulada a partir del artículo 499 y hasta el 516. Hay una cuestión con la ejecución de la sentencia, y es que yo ejercí la profesión muchos años, teniendo un estudio, y siempre era un poco confusa la cuestión cuando uno empieza a trabajar, que uno generalmente suele ser bastante ejecutivo, no sé, eso por lo menos en mi época, digamos. No sé si ahora se mantiene igual, es porque es el proceso más sencillo, digamos, uno suele tener ese tipo de carteras de clientes, pero resulta que cuando llega la ejecución de la sentencia, que a uno le parece que es igual, resultó que no era igual. Por lo menos me parece, esa fue la percepción que tuve. Y entonces, si bien hay algunas normas que son trasladables, no todas lo son. Entonces, me pareció mejor encarar la charla desde el tipo de obligación a que decide la sentencia que constituye la condena. Vieron que hay sentencias que solo resuelven una cuestión dudosa, como las meramente declarativas, ¿no? Que es una acción, vamos a decir, autónoma, en donde la sentencia lo que hace es decidir algo que hace cesar un estado de incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces esas sentencias no son, digamos, ejecutables de manera directa, ¿no es cierto? Pero el resto de las sentencias siempre van a contener una condena que es una obligación. Y ahí vienen las partes en las que dividí esta charla para que pensemos al respecto. Va a ser una obligación de dar, acá lo marqué, una obligación de hacer o una obligación de no hacer, ¿no? Esas son las sentencias habituales que nosotros vamos a tener. Y en la obligación de dar va a ser una condena a dar suma de dinero o una condena a dar cosas. Las más habituales, me parece a mí, en mi percepción, es la de dar suma de dinero y la de hacer. Si ustedes no sé si comparten esa percepción, igual vamos a hablar de todas ellas. Y después que conversemos con esto, vamos a hacer un apartadito a cómo se ejecutan las sentencias contra el Estado. Eso me lo pidió especialmente Karina, y bueno, y ahora justo la ley provincial que está ahora coyunturalmente vigente respecto de esa suspensión, ¿no es cierto?, de las ejecuciones. Pero eso lo vamos a hablar al final. Así que ese es el esquema que yo les propongo para que vayamos pensando y conversando sobre el tema de las ejecuciones. Vamos a comenzar con la primera. Las condenas, las sentencias que establecen una condena, que es una obligación de dar sumas de dinero, que es este primer supuesto. Bueno, acá tengo algunas notitas para que vayamos pensando. ¿Cómo ejecuto una sentencia que condena a pagar? Bueno, primero, ¿cuándo la ejecuto? Tiene que haber como algunos requisitos para que yo tenga el momento oportuno de la ejecución. La primera es que la sentencia esté firme. La ley dice consentida o ejecutoriada, es decir, que alguien la apeló, o sea, si la recurrió de manera amplia,
y fue confirmada, o hay una revocación, una nueva sentencia, o que nadie la cuestionó, ¿sí? Eso es una firmeza que significa estar consentida o ejecutoriada. Pero también puede pasar que el momento no lo dé la firmeza total, digamos, de la sentencia, sino que esté parcialmente firme. Yo, antes de que nos reunamos y ahora esté abierta, digamos, esta charla, le preguntaba a las chicas cuándo tienen recursos. Y recursos ustedes lo tienen después de esta charla, no retuve el día. Entonces, ¿por qué viene el tema recursivo? Porque acá hay dos datos importantes. Los recursos, en la primera instancia, los recursos de apelación contra las sentencias tienen como particularidad un efecto que es el suspensivo, ¿no es cierto? Es decir, mientras se discute y se resuelve esa apelación, sea en la instancia ordinaria, como en la extraordinaria de la casación o el extraordinario federal, el efecto es suspensivo cuando el recurso es concedido, ¿no es cierto? Es decir, que mientras se discute esa cuestión, esa sentencia está como, esa decisión está suspendida en el tiempo, ¿no es cierto? Pero puede pasar que el que recurre la sentencia no recurra toda la sentencia, sino algo de la sentencia. Supongamos que recurra costas, ¿no? Es decir, acepta el resultado, pero dice, bueno, pero no me cargue las costas a mí, bueno, por el motivo que fuera. Entonces, ¿qué cuestiona? Las costas, pero no cuestiona el resto de la condena. Y eso lo haría, entonces, ejecutable. ¿Por qué? Porque la sentencia está parcialmente firme, pero firme a la obligación que a mí me interesa ejecutar. No sé si se me entiende, y si no, lo revisamos si hay alguna pregunta sobre eso ahora. La otra opción, para determinar el momento, es que la sentencia efectivamente está recurrido toda la sentencia, ¿no? Todo lo que se dispuso, lo que se decidió, está recurrido. Pero justo se trata de un tipo de proceso cuyos recursos de apelación contra la sentencia se conceden con efecto devolutivo, que el efecto devolutivo es lo contrario del suspensivo, es decir, el que no suspende la decisión, ¿sí? Que esos son los casos de los procesos sumarísimos. Vieron que el otro día nosotros cuando hablamos de obligaciones, hablamos de las cuestiones probatorias con una norma que establece la ley de defensa del consumidor. ¿Se acuerdan que lo vimos en el tema del deber de colaboración? Bueno, resulta que acá también hay una norma de índole procesal que está en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y está en la Ley Provincial, y es que establece que las cuestiones vinculadas a relaciones de consumo, cuando se judicializa el conflicto, deben tramitar por el proceso más abreviado, no me acuerdo de la redacción ahora de la ley, que es el sumarísimo, ¿no es cierto? Ahí hay una discusión, digamos, depende de la posición de cada juez, sobre si eso es una elección de la parte actora, del consumidor, digamos, o basta con que la plantee la parte demandada. Ahí siempre hay como decisiones un poco encontradas. Pero lo cierto es que la ley ahí establece que el tipo de proceso por el que va, o procedimiento, mejor dicho, por el que va a tramitar ese juicio con base en una relación de consumo, no es de los tipos de proceso que elige el juez de la ley procesal, sino de los que se hacen en favor de la parte. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué viene toda esta charla? Porque cuando los procesos judiciales tramitan por proceso sumarísimo, que son, entre otros, los vinculados a las relaciones de consumo, el efecto del recurso contra esa sentencia definitiva es que es devolutivo. Que eso es una de las razones por las cuales los procesos judiciales en los que se discuten relaciones de consumo tramitan por sumarísimo. Vieron que la ley procesal en general establece plazos más cortos que los procesos digamos, en la relación ordinario, sumario, sumarísimo, porque el legislador tiene el pensamiento de que mientras más corto el plazo, más rápido el juicio, que todos sabemos que no es así, digamos, ¿no? Es decir, la rapidez de la resolución de un conflicto no depende de que yo acorte el plazo para contestar la demanda, para presentar un escrito, capaz que para sentenciarlo sí, pero el resto, digamos, o sea, limitar los tiempos
no redunda en una rapidez, ¿no es cierto? Pero bueno, el legislador, acuérdense que este código, como estamos también el otro día, es un poquito antiguo y el legislador supone que entonces la reducción del plazo hace a la celeridad del proceso. Bueno, vimos que no. Entonces, la elección del legislador de que sea por sumarísimo está vinculada un poco con ese tema de los plazos, que el legislador piensa que con eso garantiza la rapidez, pero también con el efecto de la sentencia. Porque si yo llego a un proceso con todas las protecciones de la relación de consumo, desde el punto de vista del fondo, desde el punto de vista procesal, ¿no? Protección a favor del que litiga, digamos, que le vaya bien o mal, otra historia. Y resulta que cuando llega la sentencia, los distintos recursos generan suspensión de la decisión, digamos que es como que se desvirtúan, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ese es otro motivo por los cuales las relaciones de consumo, la ley las elige por sumarísimo. Acuérdense que ahí la excepción está dada porque la parte demandada se la deje en una situación de vulnerabilidad, con derecho de defensa violentado, cuando no pueda producir pruebas determinadas. Aunque en realidad no hay una restricción probatoria total, digamos, en el sumarísimo, hay, bueno, algunas cuestiones sí que hay que ver en cada caso. Bueno, ¿qué pasa? Ese incluiría dentro del punto 3 que les puse ahí, es decir, una sentencia recurrida cuyo recurso de apelación tiene efecto devolutivo. ¿Qué pasa con esto? Y bueno, hay que evaluar si hay riesgo o no hay riesgo, porque si se insta la ejecución de una sentencia que está íntegramente recurrida con un efecto devolutivo del recurso, y bueno, si después la llegan a revocar, y claro, hay que restituir, ¿no es cierto?, lo que se cobró si hubiera sido el caso. Bueno, eso es una cuestión estratégica, cada uno verá si lo que se decidió es defendible, si la sentencia tuvo buenos argumentos, y entonces uno está más acomodado en eso, y también depende los criterios que tiene el tribunal revisor de la sentencia, ¿cierto? Pero bueno, desde el punto de vista de la ejecución, que es lo que estamos viendo, sí es ejecutar. Eso da un primer marco de la oportunidad en la que puedo iniciar la ejecución. La segunda cuestión es que el plazo que se dio en la sentencia esté vencido, más vale, o sea, tiene que estar firme, con todas estas variantes que vimos recién, y el plazo que se dio para el cumplimiento tiene que haber transcurrido. Bueno, el otro punto es que la condena, acuérdense que estamos en las de dar sumas de dinero, que la condena consista en una suma que tenga, una suma de dinero que sea, digamos, que tenga liquidez o que sea determinada. ¿Qué significa que sea líquida? Y la condena puede decir que, o la sentencia puede decir que condena a una persona determinada a pagar, ¿no?, 10.000 pesos. De acuerdo. Pero también puede decir, eso es una suma líquida, pero también puede decir que condena, ¿no?, a pagar las sumas que resulten necesarias para reparar la vivienda con intereses desde aquel momento hasta el efectivo. Y que esa suma, esa cuantía, se va a determinar con posterioridad, por el motivo que fuera. Entonces, ahí no tiene una liquidez inmediata, pero va a ser determinable, ¿no es cierto? Entonces, mientras las condenas tengan sumas claras para hacer la determinación, justo el ejemplo que di lo va a sujetar probablemente un incidente posterior, necesito poder determinar la cuantía. Entonces yo puedo iniciar la ejecución por los 10.000 de mi ejemplo, o puedo hacer una planilla también, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo iniciar la ejecución con solo el capital, o con una base mayor que eso, determinada o integrada, digamos, por el capital, más los intereses, los honorarios que no quieren, ¿no?, los gastos. Bueno. Entonces, que sea líquida o que sea liquidable, vamos a poner ese término. Pero el otro requisito de la ejecución es que haya bienes a embargo. Supongamos que durante el juicio nosotros pedimos un embargo de tipo preventivo y el juez lo acordó, ¿de acuerdo? El embargo preventivo, vigente por supuesto, que se dictó durante la tramitación del proceso a la ejecución, se transforma en un embargo que se llama ejecutorio, ¿no es cierto? Ahí sí como el juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque son embargos que lo que le sigue, el punto y seguido de eso, es convertirlo en dinero. Supongamos que sea dinero, bueno, es la transferencia y la percepción. Pero si no fuera dinero y le embargué un auto, una casa, qué sé yo, una cosa mueble, un instrumento musical, animales, eso, todo eso necesita transformarse en dinero para cobrar, ¿no?, porque la condena era
Entonces, todos los embargos que ocurren durante el momento de la ejecución son siempre ejecutorios. Si había uno previo, como digo, lo vamos a convertir en ejecutorio. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo cuando inicio la ejecución no tengo bienes a embargo? Y bueno, no es digamos, todos los trabajos posteriores a la sentencia se entienden como de ejecución, más o menos, digamos. En general es más o menos así, sobre todo los fines arancelarios. Sin embargo, si no ofrecen un bien embargo, probablemente le tengan presente, pero tienen que denunciar embargo, si no, no es una ejecución propiamente dicha. ¿Qué pasa si no conozco bienes de la persona que tiene que pagar? Y bueno, yo puedo pedir, supongamos, una inhibición general de bienes mientras investigo si tienen bienes. Nada más que la inhibición general de bienes no es una medida precautoria ejecutable, porque es siempre preventiva, ¿no? La inhibición general de bienes es una inscripción de tipo personal que hace que la persona no puede ni vender ni grabar bienes, pero puede adquirir, ¿no es cierto? Bueno, y a veces se hace mientras se averigua si se tiene bienes, porque el requisito procesal de la inhibición es que no haga bienes, ¿no es cierto? Entonces, si no tengo bienes para ofrecer embargo, la ejecución no va a prosperar, no va a caminar, digamos, porque el requisito básico de la ejecución es tener algo para embargar, o como les digo, algo embargado, ¿no es cierto? Bueno, ¿hasta ahí estamos bien? Yo veo solo dos caras, así que no los puedo. Bien, me dice que de acuerdo. Sí, dice Lorena, gracias. Bueno, entonces, la primera duda, ¿es por incidente o se ejecuta en el principal? Las dudas que yo me fui imaginando que podían ser útiles. A lo mejor hay otras, después me comentan. Bueno, ¿por qué importa esto? Creo que nosotros ahora, en esta circunscripción judicial, los escritos ingresan en la web. Cada abogado lo ingresa en la web. Bueno, resulta que cuando inician la sentencia, siempre, la ejecución de la sentencia, perdón, invariablemente piden la formación del incidente, ¿no es cierto? Un poco por costumbre, bueno, no importa. Y nosotros en medio que lo readaptamos. ¿Por qué? Porque el artículo, yo me dejé abierto el artículo 175, se los leo, de la ley procesal, dice, ¿no? Toda cuestión que tuviera relación con el objeto principal del pleito y no se hallare sometida a un procedimiento especial, tramitará en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este capítulo, que es precisamente el capítulo de los incidentes. Entonces, ¿cuándo tengo que hacer un incidente? Bueno, en realidad el razonamiento sería más o menos así. Si yo termino el juicio en una sentencia y el obligado al pago, seguimos siempre el mismo esquema, pero esto es aplicable a cualquier supuesto, no solamente a dar sumas de dinero, ¿cierto? El obligado de cumplimiento, no lo hace voluntariamente, yo puedo instar la ejecución, pero como nada más va a pasar en ese expediente principal, la ejecución va a seguir caminando por la vía del principal. No necesito incidentarlo. Porque ¿cuándo necesito incidentarlo? Cuando necesito que principal y la otra petición de ejecución, supongamos, deban estar separadas, porque no puedo tramitar una sin interrumpir la otra, ¿no es cierto? Ejemplo, recién hablamos del recurso con efecto devolutivo. Supongamos que tenemos el principal, la causa principal en la Cámara, resolviendo el recurso, pero decido instar la ejecución porque tengo la posibilidad de hacerlo y decido hacerlo estratégicamente, hacerlo así. Entonces, ¿qué necesito? Determinadas piezas procesales de ese expediente principal que lo llevo a la Cámara para que trate el recurso y yo me quedo con un mini expedientito, que es el incidente, y ahí tramito la ejecución. Entonces eso se va a llamar incidente de ejecución. ¿Está hasta ahí? Ahora, si no tengo esa situación, si no tengo nada que mandar a la Cámara como el principal y hay una apelación menor de otro tema, yo puedo formar un incidente de apelación, por ejemplo, y mandar ese incidente, que es siempre más chiquito, a la Cámara y yo me quedo con el principal. Es decir, que el motivo por el cual se forma incidente es si las cosas pueden estar juntas o separadas. Así funciona la formación del incidente.
Por eso es que cuando yo ejecuto una sentencia en un expediente, si no hay ninguna otra situación que deba ser considerada en la Cámara o alguna otra petición, lo hago tramitar dentro del principal. Por eso es que la ejecución de la sentencia siempre tramita en el principal, en general. ¿Qué pasa si cuando pasa esto viene un perito y dice que ha noticiado de sus honorarios, recurre? Si recurren los honorarios, ¿no es cierto? Supongamos que fuera el caso, el expediente principal, ¿no es cierto?, me lo va a llevar, porque la Cámara, para poder definir el recurso del perito, se lo lleva. Entonces yo hago un incidente de ejecución de la sentencia, porque más vale que es más práctico para la Cámara tener todo el principal, que generalmente es así, y no el incidente, que es así, ¿no es cierto? Entonces se lo llevo, se lo mando así. Pero ¿qué pasa si, consentido esos honorarios por los peritos, viene e inicia la ejecución de sus honorarios? ¿No? Y bueno, entonces tengo el principal que terminó, pero punto y seguido le estoy tramitando la ejecución que no está por incidente. Pero si yo ahí también agrego el escrito del perito que está reclamando sus honorarios, se me va a hacer un berenjenal, porque los embargos que yo disponga para la ejecución de la sentencia pueden no ser los mismos, o ser los mismos con diferente cuantía, porque puede estar agrediendo el mismo patrimonio. Y entonces ya ahí es un lío, porque es otra persona, con otro abogado, otra cuantía, otra condición fiscal. Entonces, ¿qué le hago al perito? Un incidente de ejecución de honorarios. Y sigo ejecutando la sentencia del principio. Lo mismo si hay un abogado, por ejemplo, ¿no es cierto? También puedo hacer un incidente de ejecución de honorarios. ¿Qué pasa si cuando yo inicio la ejecución de honorarios, que la hago tramitar en el principal, vamos a suponer en general suele ser así, el abogado se da cuenta que se olvidó de incluir los honorarios, ¿no? Porque bueno, la emoción de haber ganado el juicio puso todo y se comió los honorarios. ¿Qué pasa? No pasa nada. En la misma ejecución incluyo los honorarios y se amplía esa misma ejecución, no genera un incidente nuevo. ¿Se entiende? Eso es más o menos el criterio para saber si tengo que incidentarlo o no. Por eso cuando se ingresan los escritos para ejecutar la sentencia, nosotros le damos, ahí elegimos nosotros cómo es la mejor forma del trámite. Y a veces se genera un incidente y a veces no. Bueno, ¿qué sigue a mi escrito, sea en incidente o sea en el principal, en donde yo ejecuto esto que hablamos, ¿no? De la ejecución de la sentencia incluye los honorarios, del mismo régimen, incluye las 30, por ejemplo. Bueno, después que yo embargué, vamos a suponer que cumplí con esto que estamos hablando, sea un embargo anterior que lo convertimos ahora en ejecutorio o uno nuevo, cuando está trabado el embargo, yo tengo que citar al ejecutado de venta. ¿Qué es la citación de venta? Bueno, es una notificación. Y le notifico, yo hago el gesto como si fuera cédula, pero ahora vamos a ver que no necesariamente es así. Y le digo, bueno, mire, ¿se acuerda que usted tenía este juicio? Bueno, ¿se acuerda que, bueno, salió una sentencia y usted me tiene que pagar a mí y que usted no lo hizo? Bueno, yo fui y embargué este bien. La citación de venta le digo, este es el bien que le embargué. Entonces tiene ahora un plazo por la ley, ¿no? Que son 5 días en general. Bueno, son 5 días, no en general, son 5 días, para que usted se defienda, ¿no? Por ejemplo, diga que me pagó, que esta sentencia que estoy ejecutando es falsa, ¿no? Que está prescripto. Bueno. Y si no se defienden esos 5 días, va a salir una sentencia que se llama sentencia 508, que ahora la vamos a ver, ¿no es cierto? Que es la sentencia de la ejecución. ¿De acuerdo? Eso es la citación de venta. ¿Qué pasa si yo tengo dos obligados al pago, no están condenados dos personas para pagar dinero, inicio la ejecución contra los dos, pero resulta que el embargo solo a uno de ellos? Cito de venta, ¿a él o a los dos? Y cito de venta a los dos, aunque haya embargado uno. ¿Por qué? Porque la sentencia del 508 me va a salir contra los dos. Pero decir, pero como no acaba de decir que yo le estoy avisando, mire, yo le embargué los saberes, claro, pero resulta que de acuerdo a las condiciones de la sentencia, puede ocurrir que el pago lo pueda ejecutar contra cualquiera de ellos o contra los dos, ¿no es cierto? Se puede generar, tal vez, opinable, una obligación de índole solidaria, donde el acreedor le pudiera cobrar a cualquiera de ellos. ¿Por qué digo opinable? Porque si, por ejemplo, estuviera condenado, qué sé yo, el asegurado y la aseguradora, ahí los voy a llevar a dos, sería la obligación de la aseguradora no es solidaria, sino insolidum. ¿Se acuerdan de ese término insólito? Bueno, sí, insólidum. ¿Qué significa?
que la obligación recae en los dos, ¿no es cierto? Pero el origen, la fuente de la obligación es diferente. En uno la condena por el hecho, ¿no es cierto?, el ilícito civil, delito, cuasi delito, eso no importa, no vamos a meter, pero bueno, sería con dolo con culpa, digamos. Y el otro, que es la aseguradora, la obligación proviene del contrato de seguro que lo vincula a este. Por eso se llama una obligación in solidum, porque la fuente de la obligación es diferente. Sin embargo, frente al acreedor, cualquiera de los dos está obligado al pago. Después, entre ellos, van a resolver el reintegro, la cuenta, lo que corresponde, ¿sí? Por eso es que la citación de venta abarca a todos quienes fueron ejecutados. ¿Qué pasa si que yo no le encontré bienes, no le pude embargar, supongamos los saberes, me quedé a la cola? Vieron que cuando uno embarga haberes, a veces el empleador dice, mire, tomó razón del embargo, pero antes tiene otro embargo. Vieron que los haberes tienen un límite porcentual. Pues tampoco es matarlo la indigencia a la persona, sino que tiene un porcentaje con el cual responde por sus deudas. Bueno, y tengo otro embargo que afecta a eso. Cuando termina aquel embargo, entonces quedo como en espera. Pero al otro lo embargué, y a este también lo embargué en realidad, lo que no tengo es la plata. ¿Está trabado el embargo? Está trabado. Supóngase una cuenta en el banco. Yo mando el oficio al banco y el banco dice, mire, trabo el embargo, pero hoy esta persona no tiene un peso. ¿El embargo está trabado o no está trabado? Está trabado, ¿no es cierto? Puede que nunca más en la vida entre un peso, otro tema, puede que sí, pero el embargo está trabado. Entonces la traba del embargo es el momento procesal en donde se genera la necesidad de la citación de venta, para decirle, mire, yo le embargué la cuenta, no importa si un pesito o no un pesito, le embargué los saberes, no importa que yo tenga que esperar un año para que entre dinero, el bien está embargado, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahí no sé si estamos con la citación de venta, si no, ustedes me hacen gestos y paramos ahí y conversamos lo que sea necesario. Y ahí les puse el tema del domicilio, porque sea que la ejecución tramite en el principal o como incidente, ese tema que estábamos conversando recién, en todos los casos las ejecuciones de las sentencias, léase capital, digamos, para el actor, honorarios, lo que fuere, todo esto incluido, sigue la secuela del proceso principal. Es decir, que yo ya tengo a la sentencia mucho antes, pero quiero decir, no tengo duda que la sentencia ya está más que definida en la situación procesal. Está definida, claro, observamos la lista. Bueno. ¿Qué significa? Que ya todos tienen el domicilio constituido. Constituido por un abogado, en este caso las electrónicas, ¿no?, que son el domicilio constituido, o en los estrados del juzgado. Depende de la situación que ocurrió durante el proceso. Yo tengo una mano que se levanta, Cari. ¿O alguien se equivocó? De acuerdo, eso lo ven ustedes, porque tengo a alguien con la manito levantada. ¿Sí? Bueno. Entonces, ese domicilio sigue siendo el mismo. Es decir, supongamos que yo tramito el juicio contra una persona que está rebelde. El efecto de la rebeldía es, aparte del reconocimiento de los documentos y los hechos lícitos que afirma la otra parte, que el domicilio le va a quedar constituido en los estrados del juzgado. Yo tengo obligación de notificar dos cosas. Bueno, obligación más o menos. Bueno, pongámoslo en esos términos. La declaración de la rebeldía, que si no lo notifica no pasa nada porque queda incontestada, pero bueno, dice que hay que notificar. Y la sentencia definitiva. Sí, pero como no estaba constituido en el estrado del juzgado, sí, pero la ley dice que la definitiva, aún en el caso de la rebeldía, la tiene que notificar. Y además nosotros, los juzgados civiles de Neuquén, de la ciudad de Neuquén, hemos acordado que la misma situación debe ocurrir respecto del incompareciente, porque vamos a decir que no es muy distinto del rebelde. Entonces, por lo menos la sentencia se la tiene que notificar al real. Conozco el real, averiguo el real, y si no, lo notifico por edicto, como fuera el caso. Pero hay que notificar. Bueno, entonces nosotros ya tuvimos una situación de domicilio constituido. Siempre se tiene el domicilio constituido a esta oportunidad, a este momento. Entonces, ¿dónde se notifica la citación? En ese domicilio constituido. Por eso es que cuando se ejecuta la sentencia, en el primer despacho les dicen que trabado que sea el embargo se citará de venta
no me acuerdo ahora exactamente la redacción, pero como que la parte tiene que instar la notificación electrónica. ¿Por qué? Porque como sale todo junto, el día que entra el embargo, supóngase el informe del banco, el informe del empleador, por ejemplo, eso ingresa al expediente papel como un agrégese, ¿no es cierto? Entonces no genera en el juzgado ninguna actividad. Por eso es que dice la providencia que cuando está el agrégese, avísame, dice la providencia, y yo notifico electrónicamente, porque en nuestro sistema de notificación electrónica se notifica a través del juzgado, de la oficina judicial, no notifica el abogado, ¿cierto? Por eso la providencia dice eso. Y entonces se notifica en el domicilio electrónico. ¿Qué pasa si el expediente principal se me archivó? Supóngase que se fue al archivo. Bueno, el artículo 42 dice que cesa el efecto del domicilio constituido, así que ya ahí sonamos, ahí va a ser un papel al domicilio real. Eventualmente por edicto, si esa persona no la podemos encontrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desarchivo, la ley dice que provoca el cese del domicilio constituido. ¿Por qué? Porque está suponiendo, vieron que para que un expediente se vaya al archivo tiene que pasar un año en actividad. Entonces el legislador supone que en todo ese tiempo, sin que nadie se presente, un año se fue al archivo, y bueno, puede que la persona no tenga el mismo letrado, ¿cierto? Puede haber pasado muchas situaciones, entonces notificarlo al constituido puede generar una situación de indefensión. Por eso el legislador prevé el cese del domicilio constituido cuando el expediente vuelve del archivo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Entonces, después que hicimos todo esto, llegamos a la sentencia. La sentencia que nosotros le decimos 508 con todo cariño es una sentencia de venta, ¿no? Es donde decimos que mandamos a llevar adelante la ejecución, supongamos que no tiene ninguna excepción, o resolvemos la excepción y rechazamos la excepción, porque si quisiéramos no ver la excepción tenemos que rechazar la ejecución, ¿cierto? Entonces, sentenciamos la causa de venta. Bueno, ahí es bastante parecido al juicio ejecutivo, ¿cierto? Bueno, y acá viene un tema así, bueno, sentenciamos la causa de venta, ¿no? Sale el tema costas, y ahí viene el tema de los honorarios. A veces regulamos ahí y a veces no. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con eso. Antes de eso, después de la sentencia, yo pude o no haber tenido planilla, ¿se acuerdan que te lo dije al inicio? Pude iniciar la ejecución con una planilla o no, cada uno elige qué. Puedo hacer la planilla después de la sentencia de venta. Eso se sustancia, todas las planchas de sustancias, impugnaciones que se resuelven y demás. Y entonces, una vez que tengo la sentencia de venta, esa sentencia de venta es el título para retirar dinero. ¿Sí? Hay dos títulos para retirar dinero, vamos a decir de manera general. O la sentencia de venta o la dación en pago. O sea, si viene alguien y dice, bueno, está bien, sí, me embargaste, pero ¿sabes qué? Me embargaste 3 pesos, listo, te pago todo, toma. La dación en pago es título para sacar el dinero. El otro título para sacar el dinero es la sentencia de venta. Por eso es que ustedes tienen que llegar a la sentencia de venta. Es decir, hay que embargar, citar de venta para sentenciar de venta. ¿Qué pasa si a mí me queda ese embargo, el ejemplo que pusimos, que el banco me dice, sí, lo trago, pero no tiene ni un peso, ¿no? O sea que no tengo plata, llegué a la sentencia, voy a llegar a la sentencia, pero no tengo plata. ¿Qué pasa si después le encuentro, no sé, un camión? No pasa nada, porque cuando está sentenciada de venta la causa, todo lo que le sigue se acopla a lo ya hecho, ¿no es cierto? Entonces no vuelvo a citar de venta y otra vez sentencia. Ya está sentenciada de venta la causa, ¿no es cierto? No será que me cobro con ese bien, me cobraré con otro bien, pero me cobro, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar ahí es que cuando yo embargo después, lo tengo que notificar. ¿Por qué? Y porque puede haber pasado un montón de situaciones, entre ellas que haya una situación de un tercero, pudo haber habido un pago, ¿no? Que no, más vale que no lo va a excepcionar como podía hacerlo a la situación de venta. ¿Se comprende? Es decir, que todos los embargos posteriores a la sentencia de venta son inmediatamente ejecutables, porque ya está sentenciada de venta la causa. Ya tuvo oportunidad de decirme si pagó o no pagó. ¿Se entiende? Porque la situación de venta, cuando uno le dice, mira, te embargué esto, no es para que se defienda de este bien, es para que se defienda de la ejecución. Por eso es que no importa si después logro ingresar dinero por otro tipo de embargo, o por el mismo que había quedado en espera, ¿no es cierto? Lo que sí puede pasar
es que aunque no se excepcione respecto de la ejecución, diga ese bien es inembargable. Eso sí puede pasar, ¿no es cierto? Pero esa es otra discusión. Bueno, acá viene el tema de honorarios, ¿sí? Vieron que la regulación de honorarios es como un tema así un poco árido, pero es bastante sencillo, digamos. Lo que voy a tratar es de poder trasladarlo para que ustedes lo puedan comprender o lo conversamos sin ningún problema. Vieron que le hago este paréntesis de la regulación de honorarios porque me parece que, bueno, una que es muy importante, y lo otro es que a veces no es tan claro, me parece. Entonces, bueno, solo lo conversamos. La ley de honorarios nuestra, que es la 1594, tiene dos sistemas de regulación. Un sistema porcentual y un sistema de mínimo legal, ¿no? Entonces, ¿cuál rige primero? Y el porcentual, que se basa en el monto del proceso. Lo vamos a dejar así, monto del proceso, porque tiene como algunas variantes, no importa. Por ahora vamos a decirlo así. Pero tiene también una garantía, digamos, de mínima. Y es que si la regulación porcentual es inferior a un mínimo que estableció el legislador, entonces se regula por el mínimo, ¿sí? Eso dice la ley. Bueno, cada tipo de proceso tiene su mínimo legal. ¿Cuándo usamos el mínimo legal? Bueno, como dije recién, cuando el porcentaje me da menos del mínimo o cuando no tengo base, ¿no? Supongamos, en un proceso estoy actuando, listo, dejo de intervenir por ese cliente, renuncio al poder, renuncio al patrocinio, ¿me puede regular los honorarios? Sí, pero uno no tiene mucha base hasta ahí, ¿no es cierto? Está medio perdido. Entonces uno regula el mínimo a la espera y con carácter provisorio a la espera de la definitiva. Bueno, ahí se usa el mínimo. Se tiene base y se va a tener. En ese momento no se tiene. Bueno, la ley dice, en el artículo 40, que las ejecuciones tienen un mínimo legal. Y ese mínimo legal son de 7, es de 7 IUs. Sin embargo, ahí les puse, el honorario mínimo de la ejecución son 3,5 IUs. La mitad de 7. ¿Por qué? Porque la Cámara de Apelaciones lo tiene resuelto ya hace mucho y de manera invariable. Considera que el mínimo de 7 IUs es un mínimo de una ejecución completa. Pero en el juicio ejecutivo, ¿no?, la ejecución arranca con el mandamiento de intimación. Entonces divide en dos el proceso ejecutivo, hasta la sentencia y después de la sentencia. Pues bien, en la ejecución de la sentencia ya se tuvo. Lo que sigue es la ejecución, porque no computa como primer parte o como primera etapa hasta la sentencia de venta y lo que sea con posterioridad. ¿Se comprende? Entonces, por eso es que el mínimo de la ejecución de la sentencia son 3,5 IUs. ¿De acuerdo? Ese es el razonamiento para que se pueda comprender. Ahora, si yo tengo una base ya determinada, yo voy a regular con el porcentual, que es lo primero que voy a hacer, ¿cierto? Esto es el mínimo. Bueno, entonces, ¿cómo se regula? El artículo 7 dice que los honorarios se regulan sobre la base del artículo 20. ¿Se acuerdan de ese 20 que está reformado? ¿Cierto? Que puede generar una distorsión un poquito, a veces confiscatoria, que generó que el tribunal sacara los fallos IP. ¿Se acuerdan? IP1 y IP2 que te dicen, bueno, es la restricción por la confiscatoriedad. Bueno, sacando eso de la charla, si ya va a ser una confusión completa, la escala del artículo 7 dice que los honorarios se regulan del 11 al 20%, vamos a decir, del monto del litigio. Vamos a ponerlo así nada más, pero el 20%. Entonces, si hay excepciones, y cuando yo cité de venta, vino la persona y se excepcionó y dijo, yo te había pagado, yo te pagué, por eso que las excepciones son con fundamento en hechos posteriores a la sentencia, no anteriores. Bueno, entonces ahí, si tengo excepciones, yo aplico la escala del artículo 7, es decir, del 11 al 20%, con una reducción del 10%. Y eso lo divido por 2. ¿Por qué? Porque tengo una etapa, acuérdense. Ahora, si no hubo excepciones, la reducción es del 30%. Nuevamente, la divido por 2. ¿Sí? Ahí. Eso es el total de la regulación de toda la ejecución y para el patrocinante, que gana. ¿Por qué? Porque cuando el apoderado cobra el 40% de ese resultado. Nuevamente dividido 2. O si ya dividí por 2, el 40%. ¿Sí?
Cuando se actúa en causa propia, por ejemplo, la ejecución de honorarios, se considera que el abogado está en doble carácter. Cuando ustedes van y se ejecutan ustedes mismos sus propios honorarios, es patrocinante más de 40, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Preguntas de este tema? Porque voy a pasar a otro tipo de obligación. María Eugenia, hay 3 preguntas. ¿Querés que te las pregunte sobre todo el tema? ¿Sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si al ordenar el embargo, luego del dictado de sentencia, y se presenta una tercería de dominio? ¿Se formaría incidente o tramita en causa separada? Era cuando estabas explicando esto de ¿para qué incidentar? No, la tercería es un juicio aparte, es un juicio de hecho y derecho. No es un incidente. No sé si están preguntándome respecto a la tercería. La tercería es un juicio en donde todos los que fueron parte del juicio principal, vamos a ponerle, son sujeto pasivo, digamos, de la acción. Es decir, son los demandados de la tercería que tramita un juicio completo, digamos, un juicio de conocimiento. No es un incidente. A lo mejor lo que están preguntando es el levantamiento sin tercería. Eso sí, tramitan un escrito, un traslado y se resuelve. No se forma un juicio. Eso es el levantamiento de embargo sin tercería. Pero la tercería, ¿no? Se presenta una tercería. Un juicio independiente, que genera la suspensión de la ejecución, por supuesto. Perfecto. Acá te lo agradecen la respuesta. De nada. Otra pregunta, pero me parece que la contestaste. Dice, me regularon honorarios, sentencia firme, notificada, inicio incidente de ejecución de honorarios y sale providencia que se traba embargo sobre los fondos, pero sin efectuar la transferencia hasta tanto sea expresamente ordenado. Ella pregunta por qué no se transfiere. ¿Por qué no se transfiere si probó todo? Me parece que tiene que ver con lo que vos decías, de que primero está la citación de venta y luego la sentencia de venta. Sí, en general obedece a eso, pero también a que los embargos son múltiples. Cuando nosotros sacamos un embargo sobre cuentas bancarias, por ejemplo, la misma providencia que ordena el embargo, si ustedes ven al final, que larga, generosa la providencia, pero trata de resolver todas las situaciones que se pueden dar sin que vayan a pedirlo, también ordena el levantamiento del embargo. ¿Por qué? Porque cuando uno embarga de forma múltiple, es decir, al banco tal, o al central, por ejemplo, ahí puede ser, yo lo admito, ahí puede ser que no, pero bueno, se puede admitir, el embargo es múltiple. Entonces, ¿por qué no se hace la transferencia? Porque si yo ordeno además la transferencia, de golpe era, no sé, 10.000 pesos y tengo la cuenta a 14 millones de pesos, ¿no es cierto? Con el juicio que se indica para el obligado. Entonces siempre la transferencia la ordenamos después. Perfecto. En general es el motivo, digamos. Buenísimo. Después, la última pregunta que hicieron hasta ahora. En el desarchivo, ¿a quién deben notificar en el domicilio real? ¿Lo hace el juzgado directamente o el abogado? Lo hace el que pidió el desarchivo y notifica a la parte contraria. Perfecto. No a la propia, digamos. Excelente. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Esas 3 preguntas teníamos hasta ahora por este tema. Gracias. Bueno, bastante poco para el tema. Siempre tiene como esa aridez, sobre todo el tema de honorario, bueno, a veces no. Pero bueno, me alegro entonces. Bueno, eso habíamos hablado todo de las obligaciones de dar sumas de dinero, ¿cierto? Ahora, vuelvo para arriba. ¿Qué pasa si es una obligación de dar una cosa? Y la obligación de dar una cosa tiene bastante pinta parecida a la obligación de hacer, ¿no es cierto? Las obligaciones de hacer cosas, o de dar cosas, son obligaciones que nuestra ley las pretende vencer con lo que es la multa económica. Yo puedo decirle a alguien que restituya algo, ¿no? Que me devuelva el auto. Supongamos resolvimos un contrato de venta. Entonces, bueno, declaran resuelto el contrato, vieron que uno de los efectos de la resolución contractual es que se tienen que devolver las cosas. El que había pagado deposita y el otro dice, bueno, dame el auto, no te lo doy. Y bueno, ahí más que una multa lo que vamos a hacer es ordenar el secuestro del rodado, ¿cierto? Lo hacemos a la fuerza. ¿Cómo se insta esa ejecución? Esa es de las más sencillas en realidad, porque después que está firme la sentencia, después que venció el plazo para el cumplimiento voluntario, se insta la ejecución y entonces ahí no hay embargo, nada de lo que hablamos recién.
Simplemente lo que se pide es que se ordene el secuestro del rodado, se denuncia el domicilio, o bien, si no sabemos el domicilio, hacemos esas notificaciones que se hacen a la policía y a la gendarmería, y no tenemos que quedar un ratito así, un ratito que puede ser años, esperando que alguien encuentre el rodado circulando, se secuestra, se hace el acto del secuestro, se designa depositario judicial, un lugar de guarda, y de ahí puede haber terminado con una guarda definitiva, si el objeto de la entrega era la propia cosa, y si no, bueno, si lo necesitamos transformar en dinero, porque la condena era de dinero, volvemos para arriba, terminaríamos en una subasta. O sea, no lo dije porque la subasta, bueno, digamos, es una de las formas que seguiría la sentencia de venta, ¿no es cierto? Vuelvo para arriba. Si yo hubiera embargado, claro, el ejemplo que di es lo autoliquidable, ¿no es cierto? La plata del banco, los saberes. Pero si yo aquí en el embargo, lo que embargo, ¿la perdí? Aquí estoy. Acá, lo que yo embargo es una costa, que no es dinero, entonces, ¿qué hago? Después de la sentencia de venta, hay que designar un martillero y hay que rematar algo, pero para rematarlo tengo que secuestrarlo, tengo que tener la cosa. ¿Sí? Las subastas se ordenan cuando tengo la cosa, en un depósito judicial. ¿No? Cuando tengo que dar la cosa, ¿no? Entonces ya ahí directamente lo ordeno para que ahí mismo, en la entrega de la cosa, se tenga por cumplida la sentencia, por ejecutada, mejor dicho, la sentencia. Y también tiene horario de ejecución, la pauta es la misma que esta, ¿de acuerdo? La base de la regulación la da la sentencia definitiva. Bueno, en la obligación de hacer, vamos a suponer que esta también, la de dar cosas, es parecida a la de hacer, pero tiene algunas variantes, porque, por ejemplo, la condena de escriturar es una obligación de hacer, pero el apercibimiento es diferente. Ahora lo hablamos si quieren, porque es un caso bastante especial. Si me olvido, me lo hacen acordar. Bueno, pero en general, la obligación de hacer y de no hacer tiene los mismos presupuestos de la firmeza de la condena, también el vencimiento del plazo para el cumplimiento voluntario, y esto que les decía, los apercibimientos posibles en las de hacer, ¿de dónde provienen? De la ley dicha en la sentencia, porque el apercibimiento de la obligación surge de la propia sentencia. Supongamos que la sentencia dice, entréguele el auto, vamos a hacer el ejemplo de la resolución, y para el caso que fuera imposible, ¿no? La cosa se destruyó, nunca más la encontramos, la tiene un tercero, ¿no? Lo que fuere, transfórmase la obligación en la de indemnizar daños y perjuicios. Si la sentencia dijo eso y la consintieron, o recurrida quedó así definitivamente, la ejecución no muta el apercibimiento, ¿de acuerdo? Si decía eso y fue de cumplimiento posible, lo que tengo que hacer es la estimación de los daños y perjuicios que se sustancia y es como un mini juicio de conocimiento, porque tengo que determinar la cuantía del daño, que en el ejemplo probablemente sea el valor del rodado, ¿cierto? Entonces, el apercibimiento de la obligación de hacer sobre todo la de no hacer, ahora lo vemos, siempre surge de la sentencia. Y la de no hacer, y puede, pero puede que no. Porque cuando se condena a no hacer algo, el apercibimiento se suele sujetar a la ejecución, porque en general la persona deja de hacer, ¿no? Si no fuera así, el juez lo va a decir entonces sí en la ejecución y va a disponer, supóngase, hasta ahí. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si la obligación de hacer es la de escriturar? Es lo que les decía. Si uno va al código, no sé si tienen el código con ustedes, hay dos normas. La especial de escrituración, que es la 512, y la condena a hacer, que es la 513. Y la 512, ¿no? Dice que si no cumple con la obligación de escriturar, lo hará el juez por él y a su costa, dice, ¿no es cierto? Y la escritura se otorga entre el registro del escribano, que proponga la parte. Muy bien. En las condenas de hacer, que escriturar también es hacer, pero un poquito distinto, dice que cuando el 513, que cuando la condena es hacer algo, ¿no? Se hará a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución a elección del acreedor, dice la ley, ¿no es cierto? El 513. También se pueden imponer las sanciones combinatorias, que son las 30 que les estaba comentando,
Y dice que la obligación se resolverá también de esa forma cuando el cumplimiento no fuere posible, ¿no? La determinación del monto tramita por el mismo juez, por 503, 504, que son las normas de la ejecución, o por el proceso sumario, bueno, depende de lo que tengamos que determinar, ¿no es cierto?, como daño. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto? Bueno, perdón, y la de no sé 514, así que no les había puesto el artículo. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta. Supongamos que la acción de escrituración se insta contra el titular registral, y supongamos que la cosa es de esa persona. Entonces sí, el apercibimiento es de que si no otorga la escritura en el plazo que le dé el juez, lo va a hacer el juez, ¿no?, por él y a su costa. Pero ¿qué pasa si el inmueble no es de esa persona? Sí, pero ¿cómo? ¿Podría demandar a quien no es el dueño de la cosa? Claro, porque la acción de escrituración se insta contra quien se comprometió a escriturar. ¿Pero podría comprometerse a escriturar una cosa ajena? Bueno, el Código Civil no prohíbe la venta de la cosa ajena. Y dice que cuando uno se obliga a escriturar, significa que se obligó a obtener del dueño de la cosa la escritura para luego trasladársela a este comprador, perdón, ¿no?, que no obtuvo la escritura, pero tiene la cosa. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el bien no es, la acción de escrituración, cuando el bien no es del demandado, el juez no puede firmar. ¿Por qué no? Porque no puede suscribir una escritura respecto de un bien que registralmente le pertenece a un tercero al proceso. En el mejor de los casos, ese vino como tercero, y en la mayoría de los casos nunca viene al proceso, porque no lo trae. Correcto, porque la obligación de escriturar proviene de una relación contractual que puede o no incluir al dueño de la cosa. Por eso es que hay condenas de escriturar que tienen el apercibimiento específico de que va a firmar el juez, y por eso es que en el otro caso la condena de escriturar tiene como apercibimiento el de resolver el daño. ¿Cuál es el daño? Bueno, hay que determinarlo en cada caso, pero el daño es el de tener una cosa sin título. Eventualmente tendrá que esperar el tiempo para usucapiarla, supongamos. Pero no es igual en un caso y en otro. Por eso es que no siempre el apercibimiento de la obligación de escriturar se puede vincular con esa norma. A veces se vincula más con la de la obligación de hacer. ¿Se entiende? Y en la obligación de no hacer es la misma situación. Uno puede pretender vencer, ¿no?, la negativa de cumplir el no hacer, y si no, puede generarse una obligación de resarcir los daños también, como dice el Código Procesal. En todos esos supuestos, el inicio de la ejecución parte desde la orden que dispone, digamos, el apercibimiento, desde que lo conmina, ¿no?, desde que lo intima, desde que finalmente se decide que firme el juez, o le pide el juez al ejecutante que determine el daño derivado de la ejecución. Todo el apercibimiento, como les digo, deriva de la sentencia. No se modifica en la ejecución. ¿Se entiende? ¿O se quedaron dormidos, apabullados? O bueno, no sé. Sí, se entiende, María Eugenia. Acá estamos, sí, perfecto, te contestan de acá en el chat. Sí, se entiende también, sí, sí, sí. De acuerdo, bueno, y entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos ejecutar una sentencia contra el Estado? ¿No? Ahí vamos al 155 de la Constitución. Bueno, ahí la cosa es un poquito diferente. Yo les puse acá parcializado, pero total, digamos, del artículo 155. El 155 de la Constitución de la provincia de Neuquén regula las ejecuciones, bueno, en este caso de pagar, que sean contra el Estado provincial, municipal, entes autárquicos, entidades descentralizadas y empresas de servicios públicos, provinciales o municipales, estatales, no sé, no estamos hablando de las privadas. Y el 155 dice, ¿no?, dice que pueden ser que todas estas personas que les referí pueden ser demandadas judicialmente de manera directa, ¿no es cierto? No necesito hacer nada antes.
para este tipo de cobro, no estamos hablando de la acción procesal. Y les pongo textual, como dice la Constitución. Pero si fuesen condenadas a pagar sumas de dinero, no se hará ejecución ni se trabará embargo alguno en sus bienes o rentas. Por eso no hay embargos preventivos contra el Estado. Porque si el Estado no es solvente, bueno, nos vamos despidiendo. No se concibe el Estado no solvente, ¿cierto? Bueno. Debiendo en tal caso la legislatura, el Consejo Deliberante o la Comisión Municipal respectiva, en el periodo de sesiones ordinarias inmediatamente posterior a la ejecutoria, arbitrar las formas de efectuar el pago, cesando el privilegio si así no lo hiciera. En la misma forma se procederá con los bienes pertenecientes a las empresas de servicios públicos. ¿Cómo es la interpretación del Tribunal Superior que no hace variables hace muchos años de ese 155? La interpretación es que las sentencias son ejecutables al año siguiente calendario, independientemente si habían cerrado o no ya las sesiones ordinarias, si fue o no aprobado el presupuesto, independientemente de todo eso. Acá les puse algunos interlocutorias, pero bueno, el tribunal lo dice de siempre con todas las integraciones. ¿Qué significa? Supongamos que la sentencia queda firme, definitivamente firme, ¿sí? Hoy que es 16 de marzo del 2021. ¿Cuándo puedo ejecutar la sentencia? El 1 de enero del 2022. Supongamos que la sentencia queda firme, totalmente firme, como les digo, extremando el cuento, digamos, el 20 de diciembre de 2021. ¿Cuándo se ejecuta? El 1 de enero. Es decir, el cambio del año calendario es lo que determina la posibilidad de la ejecución. ¿Por qué? Porque el tribunal interpreta desde siempre que la obligación estatal, o mejor, que el envío del presupuesto para la aprobación a la legislatura, que se siempre el 31 de octubre de cada año, es una obligación legal. Y si no lo hizo, y si por cualquier cosa no se aprobó, y si por cualquier cosa no hay más sesiones ordinarias, y tampoco hubo posibilidad de tratamiento, todos los supuestos se guiaría por el presupuesto del año anterior, que es lo que dice la Constitución, por otra parte. ¿No es cierto? Entonces, esta ejecución está sujeta a que yo haga el oficio de la legislatura, el oficio del Consejo Deliberante, a una comisión municipal, supongamos que sea una comisión de fomento. No está sujeto a eso. Porque el tribunal dice también que el privilegio del Estado es la previsión, pero quien ejerce el privilegio de la previsión es el propio Estado. Es decir, si bien el ejecutante, persona física, o persona jurídica, pero particular, quiero decir, no está, y dice que necesita hacer un oficio a la legislatura porque la condenada fuera la provincia, supongo, ¿no? O al Consejo Deliberante si la condenada fuera la municipalidad, vamos a suponer, de Neuquén. Más vale que después le va a decir, sí, cómo no, líbrese el oficio que quiera, pero supongamos que no hace el oficio y cambia de año. ¿Está obligado a hacer el oficio? No. Porque quien tiene interés en hacer el oficio y el aviso y generar la previsión es a favor de quien se regula el privilegio, como todo nuestro derecho. Entonces, ¿quién tiene interés en esa previsión? El propio Estado. Por eso es que el tribunal sostiene que quien tiene el privilegio es quien tiene el derecho o no de hacer la previsión. Es un derecho del Estado que lo puede renunciar. No es una imposición al ejecutar. Y por otro lado, que no depende que haya mandado el presupuesto, que se haya aprobado el presupuesto, que estén vigentes las sesiones ordinarias. No depende de nada de eso, sino depende del cambio del año. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación que tiene el tribunal de siempre. Entonces, el aviso a la legislatura o el Consejo Deliberante o la Comisión Municipal es facultativo para el beneficiario del privilegio, que es el propio Estado, ¿no? O todas estas personas que te describí, pero no es una imposición al ejecutante.
Esa es la interpretación del tribunal, ¿no? Ahora, este diferimiento de la ejecución, supongamos que la sentencia me quedó firme hoy, en el primer ejemplo que di, 16 de marzo de 2021, yo voy a poder ejecutarla, yo digo a partir del 1 de enero, pero claro, estamos en feria judicial, vamos a decir a partir del 1 de febrero del 2022. ¿Qué pasa con los intereses? Ya en la sentencia hoy decía, vamos a suponer un accidente de tránsito o algo así. Más fácil para el ejemplo, que los intereses se debían desde el momento del hecho hasta el efectivo pago. Ahora, el efectivo pago ocurre por una imposición constitucional recién el año que viene. Los intereses siguen corriendo. Y se incluye en todo este tiempo que pasa, sean 10 meses, 9 meses, un mes, todo lo que es consecuencia de la sentencia. Honorarios, intereses, honorarios de peritos, eventuales astreinters, todo eso queda incluido dentro de la ejecución de la sentencia completa. Es decir, que si cambió el año y ya es ejecutable la sentencia, todos los que son sus accesorios también lo son. No es que tengo que esperar si después genera una situación de astreinte, supongamos, o la ejecución requirió un peritaje, supongamos, y esos honorarios tienen que esperar otra vez una firmeza, porque viene todo incluido, digamos, en la sentencia. ¿De acuerdo? Ahora tenemos una situación actual y coyuntural, que es que se dictó la ley 3230, hace ya ahora va a ser un año, en donde suspendió, dice en el artículo 17, dice, por el plazo de vigencia de la emergencia, que es la sanitaria, esa ley es la que declara la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19, y que suspende la ejecución de las sentencias que condenen al pago de una suma de dinero dictada contra el Estado provincial, municipal, entidades centralizadas y entes autárquicos. Y dice, las sentencias que se dictan en los juicios centrales dentro de ese plazo tendrán efecto meramente declarativo. Es decir, que no lo puede juzgar enseguida, digamos. Todas las sentencias son declarativas, pero bueno. Ahora, ese plazo original fue de 180 días, cuando se dictó la ley era hasta el 26, perdón, era hasta septiembre. Y después el decreto, porque la ley facultó a que la prórroga se hiciera por decreto, el decreto 1081, lo prorrogó. Es decir, que el plazo vence ahora, el 26 de marzo del 2021. No tengo yo noticias, la verdad, si esto va a ser prorrogado o no, pero por lo pronto todo lo que estábamos hablando del 155, aunque fuera ejecutable ya la sentencia, porque era el año pasado, supongamos, como mínimo, en años anteriores, queda hoy suspendida a raíz de esto. Bueno, tiene que venir el Estado o alguna de las personas incluidas en la 3230 y plantearlo. Bueno, solo si después se olvidó, que puede pasar, pero en general la ejecución no se despacha, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está suspendido hoy. Pues hay que estar, bueno, ¿qué pasa si se prorroga o no se prorroga? Eso, bueno, es una situación que veremos luego. Pero por lo pronto, esto es una situación coyuntural, que un día, bueno, cesará. Esperemos que sí, porque va junto con la emergencia sanitaria. Así que el día que cese el fundamento, cesará también seguramente esa suspensión. Bueno, eso es lo que tenía para contarles hoy, un poco más rápido que el otro día, porque el tema era un poco más sencillo, pero no sé si les parece que conversemos alguna otra situación derivada de esto. María Eugenia, buenísimo. Vos sabés que tengo dos preguntas que tienen que ver con lo que recién comentabas. Dice, al estar suspendidas las ejecuciones, ¿se suspenden los intereses también o siguen corriendo? Siguen corriendo. Siguen corriendo los intereses. Lo que está suspendida es la ejecución, pero no el efecto de la sentencia. El interés proviene de la decisión, es decir, digamos, a ver, el acto procesal que determina la existencia de intereses, cuándo, con qué tasa y cómo se computa es la sentencia. Esa sentencia está la suspensión lo que hace, la razón de ser de la suspensión es que los fondos que extraordinariamente los estados tuvieron que aplicar a, bueno, digamos, las estructuras de salud, la compra de vacunas, tener mayor personal de salud, bueno, toda esta situación de emergencia que ocurrió implica la afectación de fondos que en origen fueron decididos para otra situación. Por eso es que cuando hay estas emergencias suspenden las ejecuciones contra el Estado. Lo que hay es la otra vez que, bueno, antes de empezar a conversar con Karina,
que había salido una noticia, ¿no?, de una decisión judicial que no sé si está firme, en donde un juez resolvió que esta suspensión era inconstitucional porque afectaba a una persona que estaba en situación de vulnerabilidad. Entonces, claro, quedó en una lucha de vulnerable con vulnerable, digamos, y el juez resolvió a favor de la persona que estaba requiriendo, ¿no es cierto?, la tutela, en una situación de vulnerabilidad comparativa. Entonces, digamos, la suspensión no modifica el fallo, modifica la condena, lo que hace es diferirla en el tiempo. Pero es como el 155, los intereses siguen corriendo. De hecho, el Estado puede renunciar a sus privilegios y quedar firme la sentencia, bueno, hoy no, probablemente por la suspensión, también es renunciable, pero en general no sé si pasaría, pero bueno, podría hacerlo y venir el Estado voluntariamente y pagar. Y pagar, dar el pago. Sí. Claro, o sea, nosotros estamos hablando de la ejecución, es decir, todos los casos que no importa quién es el condenado a pagar, o a hacer o a no hacer, cumple voluntariamente. Uno piensa que no es la mayoría de los casos. La verdad es que no sabría si es la mayoría o no es la mayoría. No tengo una estadística al respecto, pero nosotros vemos digamos, el disvalor del cumplimiento voluntario, ¿no? No cumplió la persona, pero siempre puede cumplir. De hecho, el Estado puede hacerlo y con eso renuncia a su situación de privilegio. Porque puede hacerlo, porque a lo mejor lo previsionó, a lo mejor era un juicio extendido en el tiempo y ya había previsionado que probablemente iba a pagar, porque a lo mejor ya tenía una primera sentencia, una revisión que tal vez no prosperó, o una modificación en donde ahí sí se lo condenó y entonces ya fue previéndolo, y entonces tiene los fondos y el dinero disponible para pagar, también puede pasar. Sí, pasa. ¿El Estado debe incluir ese pago en el presupuesto? ¿Es tratado también como el resto de los gastos del Estado o es independiente el presupuesto? Tiene ya que ver con la cuestión presupuestaria. Claro, bueno, no sé, yo no lo sé, digamos, si uno mira desde el punto de vista de la Constitución, las previsiones presupuestarias ocurren, el presupuesto es una suma digamos, es como un balance, si se permite el término medio, en donde están descritos todos los gastos que el Estado cree que va a hacer. Ahora, puede que sean, en menos no creo, pero puede que sean en más. Entonces previsiona también juicios, condenas que tiene que afrontar y las describe además. Pone qué causa, pone la cuantía, hace un presupuesto de intereses. De hecho, cuando el ejecutante pide el oficio, siempre tienen la duda si en el oficio ponen la condena del capital o se pide una previsión de costas. ¿Vieron cómo se ordena un embargo preventivo? ¿No? Se embarga tanto de capital y tal porcentaje para responder a costas. Que a veces lo piden, porque cuando el ejecutante quiere hacerlo, sin estar obligado, pero puede hacerlo, considera que también tiene que decirle al legislador, ¿no? No importa, provincial o municipal, mire, está condenado a pagar 10.000, pero también este presupuesto estimado para los intereses. Pero no es porque a partir de ahí surgen los fondos, es porque cada vez que el Estado gasta, necesita una autorización legislativa para el gasto, ¿no? Entonces, es como anterior al gasto. Por eso le digo que el balance no es exactamente, porque el balance siempre saca la foto de lo que pasó, pero el presupuesto es lo que creo que voy a gastar, ¿no es cierto? Necesito que me autorice a gastar esto, en salarios, en seguridad, en rubros que correspondan, y a pagar estas condenas también, ¿no? Y de hecho la ley de presupuesto está descrita las condenas, bueno, las causas, digamos, judiciales que tiene que afrontar. Pero no importa si tiene previsión de intereses o no. La previsión es una previsión en donde el legislador toma conocimiento, con todos los datos posibles, de lo que va a tener que afrontar ese Estado. Porque ese es el mecanismo constitucional. Perfecto. Hay un montón de preguntas. Doctora, ¿desde cuándo son ejecutables las sentencias homologatorias? Desde que vence el plazo. Otra más. El plazo que se dieron las partes. Ahí generalmente después no lo pone el plazo, porque lo pusieron las partes. Dice, vieron que la homologación no es una exigencia del Código Civil, porque la transacción no requiere una homologación para que exista. Lo que pasa es que se hace, bueno, precisamente por la ejecución. Entonces, uno cuando homologa con fuerza de sentencia. Pero puede ser homologar con fuerza de sentencia definitiva, porque las partes autocompusieron su litigio, su conflicto, perdón. O puede homologar como sentencia de 508, es decir, un juicio que ya tiene sentencia, pero las partes llegan a un acuerdo de pago. Ese acuerdo de pago
implica, por un lado, consentir la condena, y por otro lado decir, bueno, te voy a pagar en realidad tanta plata, porque cierran de común acuerdo una planilla, porque incluyen lo que iba a recurrir y no estaba tan claro, bueno, y aparte la forma de pago probablemente. Entonces, esa homologación se hace en los términos de la sentencia 508, de la sentencia de la ejecución, ¿no es cierto? Porque ya tuvimos una sentencia. En todos los supuestos, cuando las partes autocomponen su conflicto, la ejecución de esa sentencia, la homologación es una sentencia, ocurre cuando queda firme. Primero tiene que quedar firme, es decir, medio raro que las partes, si quieren la homologación, después recurran, pero pueden recurrir, por ejemplo, costas. El Código Procesal dice que cuando uno se olvida, o no dice eso, que cuando uno omite en el acuerdo, en la transacción, acordar sobre las costas, serán en el orden causado, dice la ley. Uh-huh. Eso es importante ponerlo, no se olviden, porque bueno, lo que dice la ley. Entonces, si se pone orden causado y resulta que había sido una omisión y alguien recurre, bueno, eso genera una apelación que puede incidentarse al acto del incidente, ¿no? Pero la ejecución va a prosperar, ¿no es cierto? Entonces, el plazo lo ponen las partes. Cuando las condenas no tienen plazo, supongamos que pasara, y a veces muchos abogados piden así una cuestión nada más de buena fe en el proceso, pedir una intimación bajo procedimiento de ejecución. Eso no está en el código. Pero bueno, uno lo comprende y lo despacha porque es de buena voluntad, ¿no es cierto? A lo mejor el otro abogado necesita eso para poder también obtener de su cliente, bueno, un cumplimiento, vamos a decir, más voluntario de la sentencia. Bueno, uno en todo caso lo despacha, pero no es un recaudo procesal. Perfecto. Otra pregunta, María Eugenia. Dice, tengo una consulta. ¿Qué sucede si el demandado condenado en el expediente principal inició beneficio de litigar sin gastos y la sentencia que se los concede se dicta después que se inició la ejecución de sentencia? El beneficio de litigar sin gastos no impide el pago de la condena. Lo que limita, total o parcialmente, es el pago de los gastos y honorarios. No de la condena, ¿cierto? Pero supongamos que estábamos hablando de honorarios, el efecto procesal del beneficio de litigar sin gastos se computa a la interposición, no a cuando se dicta la sentencia. Entonces, supongamos, ustedes inician la ejecución. Si la ejecución se inicia con un beneficio provisional, está el provisional. Nosotros en eso, los jueces civiles en general, fuimos evolutivos, la verdad. Porque antes nosotros despachábamos la ejecución con un provisional y después venía el actor y decía, hola, tengo un provisional, pero resulta que no lo terminaba el beneficio. Entonces, ahí medio que se apuraron porque hace tiempo se fue un acuerdo en tribunal que dijo, mire, cuando se dicta la sentencia, si no está terminado el beneficio, se lo vamos a hacer terminar, no dice cómo el acuerdo. Si pareciera que uno tiene que declarar la caducidad de instancia de oficio, que puede pasar, ¿no es cierto? Está dentro de las facultades. Entonces, si yo inicio la ejecución de honorarios y por X motivo no se impidió con un beneficio provisional, que debería de poder impedirlo, y se tramitó la ejecución y se obtiene la sentencia y la persona lo plantea, sí, claro, la ejecución va a quedar sin efecto. Porque ahí lo relevante no es cuando se dicta la sentencia del beneficio, sino cuando se inició el beneficio. Tal cual. Ahí en el beneficio, bueno, es un tema bastante amplio, si se quiere, ¿no? Pero el beneficio, bueno, creo que nosotros lo tramitamos con formulario tratando de dar una respuesta un poco más rápida. Pero la realidad es que a la sentencia definitiva el beneficio tiene que estar terminado. Y si no debe estarlo, bueno, uno como juez deberá evaluar si decreta la caducidad de instancia de oficio, ¿no? Porque tiene que dar como alguna certeza. Eso sí, es así. Eso es capaz que tendríamos que pensarlo. Lo que ocurre es que la caducidad de instancia de oficio es una cuestión así, hasta ideológica, ¿no es cierto? Pero sí, puede pasar que la sentencia sea posterior a la ejecución. Ahora, ¿quién paga las costas de la ejecución? Bueno, lo tendríamos que revisar. Tal cual. Probablemente la ejecución, claro, no debió despacharse con un provisional, ¿no es cierto? Y entonces el interesado, para no quedar esperando todo el tiempo que el otro decida, y, digamos, estar más encima del trámite del beneficio. También podría ser. Hay un montón de preguntas. En el caso que el municipio no abonó la multa que se le impuso y tenga que ejecutarlo, ¿sería el mismo trámite que en una ejecución de sentencia?
El trámite que vimos de la ejecución de sentencia aplica a la condena en sí, honorarios, multas procesales, todo lo que proviene del trámite, y también tiene el régimen de 155, igual. En el caso, por ejemplo, sí, que me están preguntando. El mismo régimen. Mira, se puede ejecutar un pacto de honorarios, siendo este entre actor y su abogado, aparte de los honorarios incluidos en las costas, en un juicio laboral que resultó favorable al actor contra la RT. A un pacto de honorarios. Yo en laboral estoy un poco oxidada, no lo sé, pero hasta donde yo sabía, en el pacto de honorarios no sé si lo aceptan. No lo sé. Creería que no. Bien. Alguno que hace laboral, pero... Ahí le contestaron. Ahí le contestaron ahí en el chat. Le pusieron justamente si el pacto convenio honorario está incorporado en el expediente. Le preguntaron, debería estarlo antes del dictado de la sentencia. Sí, pues la 921 tiene algunos recaudos para la validez del pacto de honorario. Perfecto. Pero de todos modos, si hacen un pacto... Perdón. No. Seguí, María Eugenia. Si hacen un pacto de honorarios en el civil, ¿no? Que le van a cobrar un porcentaje al cliente y quieren cobrarlo en el expediente, tienen que hacerlo valer, claro. Necesita la persona para que reconozca la firma. Si la persona no reconoce la firma o cuestiona el pacto, no le dice era muy caro, o lo que fuere, ya no lo podemos incluir, digamos, como un punto y seguido. Tiene que hacer la discusión en otro proceso, cumplimiento de contrato. Sí, no se incidenta, digamos, eso. Bien. Hasta la presentación y la citación del firmante ocurre en el proceso, pero si se cuestiona, como es una cuestión contractual ajena al proceso, vamos a decir derivada, pero no tiene que ver directamente con el proceso, tiene que tramitar como un cumplimiento de contrato. Bien. Después te voy a hacer unas preguntas que quedaron anteriores, de antes. ¿Sí? Dice, bueno, si queda tiempo podría volver a explicar el tema de escrituración, porque se generaron como una suerte de idas y venidas en el chat respecto del tema escrituración. Por ejemplo, preguntaban, en la obligación de hacer, me queda como duda, ¿puedo demandar a una persona que me vendió una chacra, transferir la chacra a mi nombre, siendo que hace 8 años la compré y solo tengo boleto de compra-venta? Como que el tema por ahí quedó en el tema de la escrituración. Después otra pregunta, si vendo por boleto un inmueble que yo adquirí por boleto también y nunca escrituré, ¿el juez puede obligar a escriturar a cargo de quién? Si es al titular registral o a quien vendió por boleto. Esas preguntas se generaron en el tema escrituración. Entonces terminan preguntando si podías volver a explicar un poco el tema de escrituración. Sí. Cuando se dice un juicio de escrituración, como vimos cuando el tema de prueba que vimos la semana pasada, y muchas de las cuestiones procesales enlazan los presupuestos de la acción y de la defensa, es decir, el escrito que genera la demanda y el de contestación de demanda. Cuando uno reclama de una persona que le escriture un inmueble, lo hace con base en un contrato. Ese contrato, en general, es un boleto de compraventa inmobiliaria en donde dice que la persona paga el precio, pagó el precio, le entregaron la cosa, tiene la cosa en su posesión. Pero la persona dijo, bueno, supongo que cosa, voy a decir que el plazo para la escrituración iba a ser, después de pagado todo, tantos días. O cuando te escriture, me pagás el 10% restante. Siempre lo que queda ahí es menor, por supuesto. La cuantía, digamos, de lo que se paga a la escrituración, si es que no se pagó todo. Lo que tiene que probar quien reclama la escrituración es que a quien reclama tiene la obligación de otorgar la escrituración, no la posibilidad de otorgar la escrituración. ¿Quién se obligó contractualmente? Y el que asegura como vendedor de boleto, el que firma con esa persona el boleto que dice, yo a los tantos días del pago te voy a firmar la escritura. Entonces, bueno, pero ¿cómo yo demandaría a la persona que firma eso si no es el dueño? ¿No? Acuérdense, hay una práctica, digamos, en el tema boleto de compra-venta, que es la ideal, y es que cuando el titular registral vende por boleto a alguien y no otorga la escritura, ese alguien, para ceder los derechos emergentes del boleto, que genera obligaciones personales y no reales, debe de ceder los derechos, no hacer otro derecho, ¿cierto?
Eso es importante. Después uno tiene el juicio como 10 boletos, ¿no? O una correlación difícil de hacer. La forma adecuada es, el boleto es único, o debería de serlo, y después se ceden los derechos emergentes de ese boleto a favor de otra persona. Bueno. Pero como fuera el caso, eso es una, digamos, recomendación, que es lo adecuado, porque, como les digo, el boleto de compra-venta no genera derechos reales, como la escritura translativa de dominio, porque es la forma que la ley dice que se transmite el derecho real, sino que genera una obligación de tipo personal. Al ser distinto el régimen de la acción real de la personal, significa que yo, cuando hago la acción de escrituración, es una acción fundada en un contrato, no en un derecho real de dominio. Entonces, yo tengo que demandar al que está obligado a escriturar. ¿Y quién está obligado a escriturar? ¿Quién me dijo que me iba a escriturar? Supóngase en la sucesión de boletos por sesión, que decía recién, será cedente, ¿no? Yo puedo reclamarle al anterior cedente de ese, el cedente era el cesionario, y así llegar hasta el dueño de la cosa. Puede pasar, digamos, si uno tiene un boleto de compraventa con sesiones consecutivas hasta el dueño de la cosa, digamos que puede pasar. No está mal, digamos, ¿no? Pero dudoso. ¿Pero quién es el legitimado directo? Antes que me pregunten por qué es distinto eso de lo otro. Porque cuando se cede el derecho, se cede la posición del anterior. Vieron que cuando uno cede el derecho de algo, el cesionario, ¿no? Queda en la misma posición que el cedente. Y este cedente, que fue cesionario de otro, vamos a suponer que da la misma posición del otro. ¿Bien? Si uno, en el mismo documento, está toda la correlación, podría demandar a titular registral, porque es el mismo documento. Es la misma relación jurídica que se fue cediendo de uno en otro y entonces fue sustituyendo a la persona. Pero cuando yo hago un boleto acá independiente y el firmante como vendedor no es el dueño de la cosa y no tengo esa correlación para atrás, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo estoy planteando es también una acción de tipo personal de la obligación que deriva del boleto, pero se la voy a reclamar al que se obligó conmigo, no al dueño de la cosa. ¿Por qué? Porque la obligación de escriturar deriva de un contrato. Entonces no es lo mismo alegar un boleto independiente en donde el vendedor no es el dueño, que alegar como obligación o como sustento de la obligación un boleto y sucesivas sesiones que llegan sin ningún inconveniente al dueño de la cosa. No es lo mismo. No sé si se alcanza a ser clara con eso. No es lo mismo. Pero yo puedo demandar a la persona que dijo que me vendía sin ser el dueño de la cosa. Sí, claro, porque no importa que la cosa no sea de él. Por eso la doctrina entiende que cuando uno demanda por la escrituración a quien se obligó, no siendo el dueño de la cosa, se interpreta que esa persona que me vendió sin ser el dueño se había obligado a obtener del dueño la escrituración. Porque supóngase que yo compro una cosa que me vende X, Juan, ¿no? Y el inmueble, la titularidad es de María. Y yo demandé a María. María dice, mire, yo no sé ni quién es usted. Yo a usted no le vendí nada. Es lo que vendía María, ¿no es cierto? Yo a usted nada le vendí, yo no estoy obligada. ¿Y qué va a decir después? Y bueno, la verdad no estuve obligada. Porque tendría que probar cómo llegó de María a Juan. Esa es la diferencia. Entonces ningún juez, vamos a suponer el juicio contra Juan lo ganamos, ¿no? Porque se acredita que Juan sí había dicho que me iba a escriturar. El juez nunca firmaría la escritura desapoderando a María del bien, porque de ese juicio no surge la relación entre quien me vende a mí y el dueño de la cosa. ¿Se entiende? Es decir, el juez nunca podría firmar la escritura proveniente del dueño de la cosa, que no es parte del proceso, que no es quien se obligó y que tampoco puedo seguirlo hasta quien se obligó. Por eso la forma de la compra o la venta, depende cómo se vea, por boleto de compra-venta independiente, no es la adecuada. Si ustedes compran o tienen un cliente que adquiere un inmueble, aunque le den la posesión, el pago del precio, con un boleto, tienen que pedir los anteriores. En el ejemplo, Juan me firmaría como vendedor. Decir, bueno,
pero usted yo mire, yo fui al registro, vamos a suponer que es diligente, que bueno, no está obligado, pero bueno, recomendable, y dice que es de María. ¿Y usted cómo lo obtuvo? Ah, no, a mí me lo vendió Roberto. ¿Y usted tiene el título con el contrato? Sí. Y entonces, ¿y Roberto cómo lo tuvo? No tengo la más soberana idea. Y ahí cortamos. Nosotros no sabemos si Roberto vendió una cosa por las suyas, ¿no? Dijo, mirá, si este inmueble ve que no hay nadie, es mío, te lo vendo, ¿no? Como que hay gente en causa, digamos, ¿no? Que sería el primer caso, ¿no? Pero, ¿es suyo? Sí. Yo te firmo el boleto, ¿no? Me pagas el precio y resulta que el inmueble es de otra persona. Por eso el juez nunca firma cuando la persona no está vinculada al negocio jurídico que funda la obligación de la legislación. No sé si es claro o más confuso. Acá te ponen clarísimo. Gracias. Así que, buenísimo. O sea, reentendió, perfecto te ponen. No. Gracias, María Eugenia. Otras preguntitas. Acá preguntan, ¿la sentencia ordena también el tracto abreviado? ¿Qué sentencia? No sé, la sentencia, ¿ordena el tracto abreviado? Preguntaron acá. Después, no sé, que va ahí por ahí, ya veo que yo me equivoqué. Me voy a volver. Sí, ya entiendo lo que me están preguntando. Les digo lo que creo que me están preguntando y me confirman si es así. A ver. El tracto abreviado es una forma excepcional de mantener la sucesión registral en la inscripción de un bien. ¿Sí? Entonces, supónganse, vamos a ir con el mismo ejemplo. El bien está a nombre de María, ¿no? Y entre María y Roberto no sabemos qué pasó, ¿no? Y después viene Juan, y después viene el que dice, se lo gana, como está en mi ejemplo, contra Juan, claramente, porque no sabemos cómo llegamos a María. Bueno, entonces el juez que va a condenar a Juan a que obtenga del dueño la escritura y se la otorgue, que haga lo que tenga que hacer, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí tenemos como una interrupción, porque no hay una secuencia de negocio jurídico que justifique una inscripción directa de María al comprador de Juan. ¿Se entiende? Pero supongamos que sí está. Entonces yo tengo María la dueña. María firma un boleto de compraventa a favor de Roberto. Roberto cede los derechos emergentes del boleto a Juan y Juan me lo cede a mí. ¿No es cierto? Vamos a hacer así, vamos a con los nenes que ponen los dedos mal. Así. Entonces, el tracto abreviado, que el juez no lo ordena, no se ordena el tracto abreviado en inmuebles, solo en automotores, dice, bueno, entonces, ¿sabe qué? Dice el escribano, con esta condena, esta sentencia que usted obtuvo a que María le otorgue la escritura, ¿no? Porque yo seguí, ¿no? Y pude llegar a ella, aunque este fue el obligado, entonces va a pasar de María directo a esta persona. Porque no hay duda de la secuencia de las posesiones. ¿Cierto? Entonces yo a ellos nunca van a figurar, me quedé medio rara con los dedos, perdón. Me quedé como... Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos del medio nunca van a figurar como titulares registrales. ¿Qué pasa de acá a acá? Abrevié el tracto sucesivo, que es la norma, el principio de la registración. Cualquier registración tiene un principio básico que es la sucesión y no la abreviatura. Abreviación no existe. Es decir, la sucesión de este. Cuando yo saco gente en el medio, vamos de vuelta que digo no digo mal, y paso de este, hice lo que se llama tracto abreviado. ¿Lo tiene que autorizar el juez? No. Porque las condenas a escriturar, la escritura no va con un oficio que firma el juez. ¿No? Por eso no lo ordena el juez. El juez firma el título que le trae un escribano, dice la ley. No es que uno larga un oficio al registro de la propiedad y le digo, mire, ¿sabe qué? Usted me escribe de María a tal, ¿no? En virtud de esta sentencia, pum. Y este oficio es título. Eso no existe, no puede ocurrir, porque la ley dice que en la obligación de escrituración o en la condena de escritura viene un escribano del registro, de hecho vienen con la escritura, se controla como después uno firma como juez si hubiera sido ese la perseguida del incumplimiento. Entonces el tracto abreviado ocurre en la medida que lo haga el escribano con la propia condena, digamos. Lo mismo que en las sucesiones.
En las sucesiones, el bien está a nombre del causante, que es la persona que falleció. Y tengo todos estos herederos, y el negocio del causante o de los herederos generó que el bien le quede a este. Vamos a poner otro dedo porque quede medio raro, ¿sí? Vamos a poner este que me largo. Bueno, entonces, ¿vamos a hacer una escritura del causante a estos herederos, de los herederos a este? No, lo vamos a abreviar, dice la ley. ¿Cuándo? Creo que es el 16 de la ley. Dice, la 17801, la registral. Sí. Dice, no vamos a hacer, cuando es un negocio del causante o de los herederos, no vamos a cumplir el principio de la sucesión registral. Lo vamos a abreviar y va a pim, pim, desde ahí. ¿Por qué? En la medida que provenga de un negocio del causante o de los herederos. ¿Eso lo hace el juez? No. ¿Me puede autorizar el tracto abreviado? Es que no necesito autorizarle nada. En las sucesiones lo que el escribano necesita es la dato del heredero, que se haya denunciado el bien como parte del azaro, que se haya pagado la tasa de la contribución, ¿no? Y nada más. No necesitan decir que lo vendieron, nada más. Con eso el escribano hace la escritura de tracto. Porque el juez no firma un oficio. Si ustedes me dicen, pero yo vi hace años oficios y después lo firmó. Yo también lo he visto. Pero bueno, no es el sistema que la ley prevé. Por eso los jueces no autorizamos tracto. Distinto al automotor. El automotor, la ley dice que para abreviar el tracto, que queda el mismo principio registral, lo tiene que ordenar el juez. Entonces sí, los automotores se inscriben con un oficio y con todos los documentos que les piden registro. ¿No es cierto? No van a un escribano. Pero los inmuebles no, lo hace directamente el escribano. Por eso es la diferencia. Excelente. Bueno, acá te ponen, ok, muchísimas gracias, se entendió clarísima. Clarísima, clarísima. Una preguntita, dice, ejecución de sentencia en tema laboral. El vencido vendió... No soy laboral, ¿no? Sí, ya lo sabemos, pero vamos a ver si por ahí, porque dice, el vencido vendió sus bienes. La cónyuge posee bienes registrables. ¿Se puede solicitar la división de sociedad conyugal para satisfacer el crédito laboral? No. Eso en ningún caso, en el laboral, no laboral, digamos, lo mismo en todo. Por eso. Porque la responsabilidad por las deudas está regulada ahora en el Código Civil y Comercial, ¿cierto? La responsabilidad de las deudas cuando hay comunidad de bienes con causa en el matrimonio. Entonces no es que uno se subroga, digamos, para dividir los bienes. O afecta la parte ganancial o no. Eso hay que ver el régimen legal. No depende de la tutela del crédito, no tanto así, ¿no es cierto? Entonces, yo, como les digo, laboral no es el fuero que yo tengo, y no quiero decirles una cosa errónea, pero el pedido, digamos, de hacer una sociedad, de disolver una sociedad conyugal no existe como tal, porque la sociedad conyugal ocurre por el fin de matrimonio. El fin de la sociedad conyugal ocurre por el fin de matrimonio, por divorcio o por muerte, ¿no es cierto? Por las causales que dice la ley. Pero sí se establece una responsabilidad por deudas entre cónyuges. Entonces, se dice, bueno, los bienes están a nombre de la señora como casada, y el señor quedó así, bueno, pero hay un régimen patrimonial del matrimonio que establece las deudas por las cuales se puede responder, que antes estaba en esa ley, no me acuerdo el número 14 y pico, ahora está en el Código Civil y Comercial. Esa es la respuesta, pero no como una acción subrogatoria de disuelvo la sociedad conyugal. Lo que hay también son acciones de fraude, digamos, eso está en todos lados, el mismo régimen que es el régimen civil, sea que la deuda provenga de un juicio laboral o de lo que fuere, ¿no es cierto? O una interposición de personas jurídicas, son juicios difíciles, digamos, porque se prueba con indicio, pero con mucho indicio. Hay que acreditar, digamos, la liberada de perjudicar, ¿no? De tener un comercio y después cuando me reclaman, entonces no tengo nada. Pero bueno, esas son acciones específicas que atacan de nulidad determinados actos jurídicos perjudiciales para los acreedores. Si hay una norma específica en el laboral, les pido disculpas, la verdad es que no la sé. No, está espectacular. En una demanda de cuota alimentaria se dicta sentencia. ¿El demandado le debe pagar también al abogado de la parte actora? Conforme a regulación costas. Se reclama por juicio ejecutivo. De vuelta. Dice, en una demanda de cuota alimentaria se dicta sentencia. El abogado demandado le debe pagar, perdón, el demandado le debe pagar también al abogado de la parte actora. El demandado le debe pagar también al abogado de la... Se reclama por juicio ejecutivo, preguntan.
A ver si entiendo. En cualquier proceso judicial, el obligado al pago de los honorarios es quien está condenado en costas. O el beneficiario del trabajo, dice la ley de aranceles. La ley de aranceles nuestra, la 1594, prevé dos sujetos pasivos de la obligación de pago. El condenado en costas o a favor de quien trabajé, es decir, mi propio cliente. ¿No es cierto? Bueno, entonces, en esa sentencia lo que hay que ver es quién fue condenado en costas. Si el condenado en costas fue el demandado, debe las costas del proceso. Y los honorarios son las costas del proceso. El título para pagar al abogado de la contraria es la condena en costas. El título para pagar al propio abogado es el reclamo por haber sido beneficiario del propio trabajo. Como le digo, la ley de Bifronte tiene dos posibilidades de reclamar. Uno verá si le puede reclamar al propio cliente, qué sé yo. Bueno, a veces hay otro tipo de relación, o un acuerdo, un pago anterior, qué sé yo, eso es otra historia. Pero la forma, digamos, el condenado en costas es directa, en la misma ejecución. Cuando yo ejecuto la obligación principal, incluyo los honorarios. Y si cumplió la obligación principal, ejecuto solo los honorarios. Pero es el mismo esquema y la misma norma. Todo el fuero de familia tiene el mismo régimen procesal que el fuero civil. Las ejecuciones ocurren del mismo modo, como vimos recién. Pero el título de la ejecución es la condena en costas. Y si no, será cobrar al propio cliente. Por eso que cuando uno le quiere cobrar al propio cliente o apelan los honorarios solo por bajos, la Cámara obliga a notificar al cliente en los términos del artículo 49 de la ley, ¿no? Que es a noticiarlo en el domicilio real. Está diciendo al cliente, mira, a mí me regularon 3 pesitos, para mí es poco, tiene que ser más. Yo que soy tu propio abogado, te aviso que esta es mi regulación. ¿Por qué? Una, para concentrar todos los recursos de apelación, porque si no apela después cuando le llega el cliente también lo apela y vamos otra vez, no, es una única regulación, un único recurso. Y por otro lado, para que tenga la posibilidad de decir, vos decís que son bajos, para mí son altos. Por eso existe esa costumbre, ¿no?, que está bien, del abogado, que en el mismo escrito dice, vengo a apelar mis honorarios por bajos, y abajo, y por mi cliente por altos, ¿no? Y con eso evita la notificación del 49. Entonces la Cámara de Apelaciones, vieron que la apelación de honorarios no se funda. Uno dice, bajo es alto, listo, nada más. Tiene que decir si bajo es alto, nada más. Pero no tiene que decir por qué. No se funda. Entonces, al apelar por alto o por bajo, la Cámara la Cámara de Apelaciones tiene competencia en el marco del agravio. Si apelo por alto y apelo por bajo, lo analiza por alto y por bajo. Si lo apela por alto, solo analiza si es por alto, no por bajo. ¿Se entiende? Sí, se reentiende. Perfecto. Bueno, prácticamente, porque ahora lo que hay en el chat es un pedido especial para trabajar el tema en otra capacitación sobre el tema honorarios, así que la verdad que nos dejan la inquietud y es re interesante, la verdad que vamos a gestionar este pedido que están haciendo, porque realmente es un tema muy interesante y que genera muchas consultas. Así que bueno, claro, vamos a ver. Es así un poco complejo. Yo hago la cuenta siempre. Y muchas veces me pasa que el abogado pide hablar conmigo y dice, ¿sabes que no entendí la cuenta? Claro, porque es medio así extraño. Uno trata de hacer la cuenta entre paréntesis, a lo mejor no con la precisión matemática de que se va el paréntesis donde corresponde. Bueno, trata de explicar el razonamiento de la regulación. Por eso yo acá cuando venía el tema de ejecución, se me ocurrió que un tema podría ser interesante, el tema de los honorarios. Por eso, precisamente porque a veces no es tan fácil de comprender. No es difícil, digamos. Lo que pasa es que transmitirlo por escrito es difícil. Cuando uno regula los honorarios, le pone artículo, le pone una cuenta, y a veces quedan así como que no sabe si está bien o está mal, en definitiva. Y bueno, nada, y genera el agravio, bueno, está muy bien. Pero sí, claro, no es un tema fácil de transmitir por escrito, me parece. Si yo se los cuento así, a lo mejor se entendió más fácil. Pero si lo tengo que escribir, a lo mejor es más difícil. Claro. No, es todo un tema, realmente es un tema muy interesante. Acá tenés un montón de mensajes, María Eugenia, muchas gracias doctora, me encanta escucharla, muy práctico, muchas gracias, excelente, muy práctico y dinámico, así que bueno, te los queremos transmitir, la verdad les agradezco mucho, bueno, muchas gracias, hay un montón de muchas gracias, no sé si vos lo estás viendo al chat, así que... No, estoy compartiendo pantalla. Ajá.
Así que bueno, tenés digamos, todo nuestro agradecimiento, María Eugenia, la verdad que muy clara tu exposición, brillante realmente, y bueno, y un tema que para nosotros era re interesante, el tema de ejecución de sentencia. Creo que quedó alguna pregunta así sobre ejecución de desalojo, si era viable o no, ahora que me estoy acordando, pero bueno. La ejecución de la condena de desalojo. Sí, también me encanta porque me la tomás igual, sos una genia, sí. No sé, si no hay tiempo, no, pensé que querés, no sé estamos si... en 52, sobre ejecución de desalojo en sí. época de pandemia, preguntó alguien. Mirá, me encanta porque voy y vengo y esta dinámica. Sí, por la suspensión. Sí. Claro, pero la suspensión no entra en las condenas de desalojo de ahora, porque fíjense que la ley dispone, no me acuerdo ahora de memoria cómo está redactada, pero con causa en la falta de pago generada de la pandemia. No son ahora, digamos, las sentencias que ya están firmes, digamos, creo yo, por tiempo, estoy haciendo un cálculo. Pero el desalojo se hace con un mandamiento. Es una ejecución, es una obligación de hacer, de las que vimos, pero cuando está firme la sentencia, eso sí, el efecto del recurso es suspensivo, ¿no es cierto? Cuando está firme la sentencia, se hace un mandamiento en donde se desposee, digamos, al tenedor. Entonces, ¿cómo se hace? Y bueno, no es muy grato, digamos, la diligencia, es un mandamiento que siempre se hace un poco de manera forzosa, con un oficial de justicia, no se puede reemplazar, y hace el requerimiento a cualquiera que viva en el lugar. Vieron que el efecto de la sentencia de desalojo es erga-omnes, por más que es una obligación personal. Vieron, es como la reivindicación, nada más que la reivindicación es acción real, el desalojo es personal, pero el efecto de la sentencia, de la condena es lo mismo. Se desaloja al demandado o a quien esté. No tiene, digamos, restricción en eso. La forma de hacerlo, bueno, cada uno sabe su estrategia de desalojar, no es tan sencillo. Qué sé yo, siempre negociado es mejor, ¿no? Tal vez llamar una audiencia, a veces sirve, a veces enciende la mecha, digamos. Bueno, depende de las personas. Las personas que son desalojadas, como que sufren la situación, porque no siempre es la situación de la gente que la alternativa es vivir en la calle, pero en todo caso hay una situación anómala que provoca que la persona siga estando y que llegue al punto en que dure todo el juicio ahí y después no se quiere ir. Entonces, independientemente de la situación habitacional, hay un tema así como de conflicto en la relación. Son difíciles esos casos. Pero nada, se ordena, las órdenes judiciales se cumplen. Y cuando la persona no se aviene al cumplimiento, se cumplen forzosamente. Y entonces, es como penoso, ¿no? Pero bueno, es así, se cumple así. En la misma orden se ordena hacer oficio a la policía, a bomberos, al hospital, bueno, porque Neuquén ha tenido una historia, bueno, como es nuestra historia, ¿no? Cuando no queremos cumplir algo, es un poco de agresiones, de violencia, hubo casos de personas que se han matado frente a la orden de desalojo. Bueno, hay casos así un poco complejos. Entonces, cuando se dispone el desalojo, se dispone con esas precauciones para tratar de que la persona le ponga su actitud y pueda irse. Esos son los casos, los menos, ¿no es cierto? Que tal vez lo que yo les cuento esto y tienen un desalojo y ya se están preocupando, pero en general las personas acuerdan una fecha para irse y terminó el conflicto. En general es así. Pero bueno, ocurre con un mandamiento. Esa era la pregunta, sí. Y tiene fuerza pública, tiene allanada, tiene orden de allanamiento. Sí, tiene todo eso.